mencionar que la clase de hoy, nuestra clase 3, va a realizar y vamos a tocar el tema sobre justamente la experiencia del empleado y lo que implica, en este caso también, la gestión de la formación y el desarrollo. Nosotros el día de hoy vamos a ver de qué manera podemos impulsar la formación, el ciclo de desarrollo de toda la experiencia del empleado cuando ya pertenece a nuestra empresa. Ustedes deben recordar que en la clase pasada vimos todo el tema de atracción del talento, reclutamiento, selección y contratación. De hecho, al momento que revisamos todo este primer proceso grande de recursos humanos, nos dimos cuenta que existían diferencias entre atracción del talento y reclutamiento, ¿ok? Justamente en el proceso de atracción del talento, nosotros decíamos que era un proceso más a largo plazo, un proceso más sostenido. ¿En qué sentido era más sostenido? Pues identificábamos, nos dábamos cuenta que este proceso tenía sobre todo la intención de generar una buena reputación, una buena impresión de la empresa a todo el público en general y que ese público en general en algún momento pueda convertirse en un candidato de la empresa cuando ésta lo necesite, cuando ésta busque de manera específica la vacante. ¿Ok? Justamente eso vimos en el caso de atracción del talento, que tenía que ver mucho con la construcción de una marca empleadora, cómo nosotros podíamos también tener estrategias de atracción del talento para robustecer nuestra gran cantidad o nuestro gran pool de posibles candidatos en algún momento, ¿no? Cómo generamos interés para que ellos puedan postular cuando sea necesario a nuestro proceso de reclutamiento y selección. Entonces vimos eso sobre atracción del talento, pero al mismo tiempo vimos esta diferencia entre reclutamiento, que más bien es pensado, es un proceso que tiene un propósito a corto plazo. Revisamos que responde, es un proceso reactivo, responde ante una necesidad específica. Vienen los distintos jefes, los líderes, nos tocan la puerta, nos dicen, nos brindan una solicitud de que necesitan cubrir un nuevo puesto. Y nosotros, en un tiempo promedio estimado, lo cubrimos, lo empezamos a gestionar mediante el proceso de reclutamiento. De manera muy específica, buscamos esta vacante requerida. ¿Ok? ¿Cómo la buscamos? Nos dimos cuenta que existían varios tipos de reclutamiento. La convocatoria interna, que es buscar candidatos dentro de la empresa, candidatos que tienen los requisitos, tienen la experiencia o podrían ser los ideales a nivel de competencias en esta posición. O también vimos candidatos externos que también podrían calzar con nuestra posición buscada. ¿Ok? Ambos tipos de convocatoria, nos dimos cuenta, tenían tanto sus fortalezas como quizás sus debilidades. Incluso vimos que podrían existir momentos o procesos. Chicos, denme un minutito, perdónenme, que justo estaba esperando este mensaje urgente antes de iniciar nuestra clase. Denme un minuto para gestionar este mensaje y continuamos. Discúlpenme.
Listo, chicos, discúlpenme, mil disculpas. Justo era un tema muy urgente de un familiar. Tenía que ayudarle justo. Pero bueno, ya, ahora sí volvemos a nuestra clase y ya estamos otra vez conectados. Justo me queda un minutito que me iba a demorar. Veíamos sobre la clase pasada. Bienvenidos a los que están llegando, bienvenidos. Es nuestra tercera clase. Y justamente estábamos recordando un poquito de la clase pasada, ¿no? Vimos que en la clase pasada tuvimos todo este empapamiento del primer proceso grande de recursos humanos, que es atracción, reclutamiento, selección y contratación. Vimos la diferencia entre atracción y reclutamiento, donde reclutamiento era mucho más específico, mucho más reactivo ante la necesidad propia de los distintos equipos de una empresa, ¿no? Incluso los distintos tipos, tanto interno como externo, así como los canales como portales de empleo, también plataformas o redes sociales específicas como LinkedIn o LinkedIn, que también es bien conocido y bien utilizado, ¿no? Y al mismo tiempo reflexionamos un poquito de esta importancia que tenemos que tener nosotros como reclutadores al momento de gestionar un proceso de selección. ¿Cuánto tenemos que conocer? ¿Cuánto conocimiento tenemos que tener del puesto para que realmente busquemos lo que queramos, ¿no? Lo que realmente estamos buscando. Si no conocemos, ¿cómo vamos a buscar? ¿Ok? Era muy importante por eso tener nuestro descriptivo de puesto y con este descriptivo de puesto consolidar toda la información necesaria que se requiere para esta posición que estamos buscando. Una vez que ya hemos realizado de una manera efectiva nuestro proceso de reclutamiento, vimos sobre el proceso de selección, que era este momento clave de este ciclo de incorporación de un posible empleado, donde nosotros vamos a elegir, vamos a justamente optar por alguna de los candidatos. Esto va a estar basado justamente en información tanto cualitativa como cuantitativa. Recordarán que vimos que existían varios métodos o varios procesos que podíamos utilizar al momento de seleccionar candidatos. Pruebas psicotécnicas, pruebas psicológicas, pruebas de conocimiento, entrevistas, referencias laborales, dinámicas grupales. Y una vez que ya realizamos todos nuestros procesos, nos tocaba la contratación, que también era un momento importante al momento de gestionar este proceso de incorporación. En este momento nosotros teníamos que ser y tener la capacidad de ser flexibles, comunicativos, asertivos y sobre todo saber negociar con el candidato. Hay veces en que vamos a encontrar candidatos que tenían una expectativa salarial inicial y luego la cambian en lo que va pasando todo el proceso de selección, la cambian por motivos personales, por motivos de que justo su anterior empresa le está ofreciendo una contrapropuesta, ¿no? Etcétera. Entonces nosotros tenemos que también tener esa flexibilidad para saber cómo negociamos. ¿Qué le mencionamos de la posición, ¿no? ¿Cuánto de concisos, cuánto de saber comunicar sobre condiciones normativas nosotros estamos dando, ¿no? Qué importante es que el candidato sepa todo esto para que también acepte con confianza, que acepte alegre y feliz esta posición ofertada, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de todos estos procesos que existen y que nosotros gestionamos al momento en que se incorpora una persona. Pero, ¿qué pasa cuando la persona ya ingresó a la empresa, a la organización? Pues esta persona se vuelve un empleado. Y nosotros, como asistentes de recursos humanos, somos quienes vamos a gestionar esa experiencia. Nosotros vamos a ser responsables de que tenga satisfacción en todas las interacciones que el empleado tenga dentro de la empresa. Así, si nosotros vemos un poquito el concepto de qué cosa es experiencia del empleado, nosotros podemos decir que es todo lo que el empleado vive, siente y percibe en todo el tiempo en el que está en una empresa.
¿Qué pasa si nosotros tenemos una buena gestión de la experiencia del empleado? Pues tenemos empleados motivados, empleados comprometidos, satisfechos. Qué importante es que tu empleado se sienta satisfecho, se sienta realmente en ese momento en que la empresa le está brindando todo lo necesario para que cubra sus expectativas, tanto económicas, tanto profesionales, etcétera, ¿no? Y eso, obviamente, tiene un impacto en toda la tasa de rotación que se pueda gestionar, ¿no? A veces tenemos en empresas que son muy reconocidas, pero que tienen tasas de rotación muy grandes, ¿no? Que sus empleados renuncian al medio año o máximo solamente están un año en la empresa y luego están renunciando. Muchas veces estos empleados no se adaptan a esta empresa porque o bien la empresa tiene normativas, procedimientos que son muy cerrados, que son muy impositivos, ¿no? Que se imponen demasiado, o también a veces son los jefes. A veces existen jefes o líderes que no saben gestionar la experiencia del empleado, que más bien en lugar de brindar una experiencia positiva con sus empleados, con sus subordinados, hacen todo lo contrario, ¿no? Todo el tiempo están tratando de controlar, todo el tiempo están solamente criticando de una manera negativa en lugar de reconocer al empleado, en lugar de hacerlo sentir satisfecho, ¿no? No sé cuántos de ustedes alguna vez han tenido quizá que renunciar a un empleo. ¿Alguno ha tenido alguna vez que renunciar a una empresa por su jefe o por los compañeros de trabajo? Camila nos dice que ella, ¿no? Seguramente en esa empresa, es una empresa pues muy impositiva, una empresa que no gestionaba la experiencia del empleado, que en lugar de impulsar a un empleado satisfecho y feliz, pues hacía todo lo contrario. Por acá nos dice que ella renunció el mes pasado, justo, ¿no? ¿Cuántos tienen que tomar esas decisiones? Y son decisiones que no son sencillas, porque obviamente todos queremos tener trabajo, queremos tener, pues, ¿no? Un pago por nuestro conocimiento, pero también no se puede estar en empresas que no saben gestionar, que no saben cuidar al empleado. Hoy en día se ha tenido bastante conciencia sobre lo que es la salud mental, sobre lo que es la conciliación vida-trabajo. Y si las empresas no toman en cuenta esto, pues se van a quedar cortos y no van a poder tener al mejor talento. O van a tener talento que se va rápido. Además, que también hay normativas y reglamentos que están, ¿no? Enmarcando el cuidado de los beneficios, de los derechos del trabajador. Al menos aquí en nuestro país tenemos al Ministerio de Trabajo con SUNAFIL, que está vigilando, que está cuidando también esos beneficios y ese cuidado que debe prestar atención el empleador. ¿Ok? Muy bien, entonces justamente la experiencia del empleado es todo esa interacción, todas esas sensaciones que el empleado vive en la empresa. Si gestionamos bien, si nosotros estamos atentos a esta gestión de la experiencia del empleado, pues vamos a tener empleados felices, seguros, que van a poder proponer, que van a poder ser proactivos, que van a poder experimentar. Alguna vez en alguna consultoría algún cliente me comentaba, yo tengo empleados, pero todos solamente hacen lo que tienen que hacer. Nadie me propone, nadie me pone iniciativas, ¿no? Y luego cuando yo conversaba más con este líder, me daba cuenta que, claro, muchos de ellos no le comentaban más ideas, no le brindaban estas iniciativas que él decía, porque él todo el tiempo estaba, pues, cortándole las alas, como se dice coloquialmente. Todo el tiempo estaba en un modo muy reactivo, ¿no? Todo el tiempo les decía, no, esto no. Entonces todos los empleados lo seguían a este líder, pero no porque realmente sentían que era un líder, sino más bien por miedo, ¿no? Y a veces incluso no hablaban porque tenían miedo, y por lo tanto no podían proponer. No había un espacio para que exista esta innovación y esta creatividad. Entonces es necesario, pues, tener líderes comprometidos en la experiencia del empleado y en el cuidado del empleado. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues nosotros desde recursos humanos lo impulsamos, lo hacemos consciente y al mismo tiempo les comentamos
qué cosa es la experiencia del empleado, que a veces no saben o no tienen conciencia. ¿Ok? Antes de pasar a la siguiente lámina, no sé si alguno tiene alguna duda, consulta. ¿Todo ok? Sobre la experiencia del empleado o sobre el concepto, si tienen alguna duda. Todo ok. Buenísimo. Entonces, ya que hemos cuajado un poquito el concepto de la experiencia del empleado, vamos a ver esos principios fundamentales que están enmarcados en nuestro proceso de la experiencia, ¿ok? En nuestro proceso de cuidado, de satisfacción. Tenemos la primera, que es centrado en el empleado. Como muy bien lo dice nuestro enunciado, nuestro proceso de experiencia del empleado, el empleado es clave. El empleado está en el centro de este enfoque. Nosotros colocamos al empleado en todo el centro de las decisiones. Nosotros al momento de reconocerlo como parte, ¿no?, esencial de la empresa, pues también estamos reconociendo que su conciliación vida-trabajo, que su satisfacción, que todo el impacto que él puede sentir o tener en la empresa va a estar estrechamente relacionada con los objetivos también de la empresa. ¿Ok? Nosotros vamos a priorizar sus necesidades, su bienestar y desarrollo. Por eso decimos que centrado en el empleado es uno de los principios fundamentales en la experiencia de este. También otro que toma bastante sentido es el principio de la personalización. Al momento de decir personalización, nos referimos sobre todo a cómo personalizamos la experiencia de este trabajador para adaptarse a sus necesidades. Cómo nosotros, conociéndolo, sabiendo qué necesita, qué expectativas tiene, ¿no? Cuáles son sus metas, podemos personalizar los beneficios, las normativas, etcétera, etcétera, para que sea coherente, sea atractivo todo lo que le estamos ofreciendo y al mismo tiempo él encuentre sentido el pertenecer a la empresa. Una empresa que sabe, que lo conoce y que al mismo tiempo le está brindando pues todo un ambiente, toda una cultura orientada a sus necesidades específicas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hablo de personalización, podemos hablar incluso desde el ofrecer horarios de trabajo flexible, ofrecer bonos por movilidad, ofrecer bonos por cumplimiento de objetivo, etcétera, etcétera, hasta planes específicos de desarrollo profesional, ¿no?, que están orientados, personalizados a su necesidad, a su crecimiento que pueden ellos tener. ¿Ok? ¿Qué más logra la personalización? Pues la personalización crea un vínculo más fuerte entre el empleado y la empresa, lo cual aumenta el compromiso y la lealtad. Si sabe el empleado que la empresa lo conoce, que la empresa lo cuida, que en otra empresa probablemente este aspecto no sea así, pues va a ser más difícil para él tomar la decisión de buscar otro trabajo, de buscar otra empresa, porque ya sabe que en esta empresa tiene una empresa que está muy orientado a él, muy orientado a sus necesidades, que continuamente está actualizando también esas necesidades, está actualizando sus beneficios en función a las necesidades que él tiene. ¿Ok? Entonces, ya tenemos que está centrado en el empleado, la personalización, y nos toca la continuidad. ¿Ok? El principio de la continuidad más bien nos habla de que ofrece una experiencia consistente y coherente
a lo largo de todo el ciclo de vida del empleado. Una experiencia que sabemos va a ser positiva de principio a fin. Si yo he tenido una gestión excelente al momento de la incorporación de mi talento, pues espero que también los otros procesos como desarrollo, formación, capacitación, evaluación de desempeño, feedback, también sean excelentes, también estén orientados al cuidado, al bienestar del empleado. Si más bien en lugar de tener esa linealidad, esa continuidad, yo estoy teniendo pues momentos en que no está siendo positivo, no está siendo bien gestionado, estoy brindando una impresión, estoy brindando una experiencia del empleado no tan satisfactoria, no tan continuada, lo cual puede poner también al empleado pues en duda, en confusión sobre cómo está la empresa, preocupándose por él. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, el último principio de la experiencia del empleado es la medición y la mejora. Es muy importante que nosotros evaluemos si todo lo que estamos haciendo, todo lo que nosotros tenemos, todo lo relacionado a la experiencia del empleado está en línea, está bien, ¿no? O si en lugar de eso, pues estamos afrontando cambios y por lo tanto tenemos que cambiar, implementar otras herramientas, implementar otros beneficios, otras políticas. Es esencial para entender cómo mejoramos, cómo de manera iterativa, dinámica, siempre estamos tratando de estar actualizados a este empleado que va cambiando, que va creciendo y por lo tanto también toda su experiencia se va adaptando a ello. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Podemos utilizar una serie de herramientas como encuestas de satisfacción, entrevistas de salida, análisis de datos, etcétera, etcétera. Todo ello nos ayuda a tener pues información, insights valiosos para mejorar la experiencia del empleado. ¿Ok? Muy bien. Ahora me gustaría que ustedes me cuenten o me comenten si tienen alguna duda, pregunta sobre estos principios de experiencia del empleado. ¿Vamos bien? Freddy tiene una duda. Freddy, si no puedes activar el micro por el chat. Muy bien. Ahí Dani también tiene una duda. ¿Cómo? Dani nos dice, y Freddy también. Buenísimo. Dani nos dice, no entendí cómo se evalúa la mejora continua. Nosotros vamos a ir teniendo información sobre cómo estamos gestionando la experiencia del empleado. Esa información, ¿cómo la tenemos? Podemos tenerla mediante los comentarios que nos hacen los empleados mismos o incluso los ex empleados. Podemos hacer una entrevista de salida, si es que el empleado se está yendo, y en esa entrevista vamos a tener una serie de preguntas orientadas a saber si su experiencia del empleado ha sido positiva en todos los momentos en el que ha interactuado, en el que ha estado en la empresa, si tiene algún comentario relacionado sobre oportunidad de mejora, alguna debilidad que haya encontrado en el momento de la gestión del empleado, ¿no? Entonces, con esos comentarios nosotros podemos tomar un diagnóstico, darnos cuenta cómo está haciendo la experiencia del empleado, si tenemos oportunidades de mejora y podemos incorporarlas y cambiarlas, ¿no? Ya establecemos un plan específico y cambiamos, tomamos acción para que la experiencia del empleado mejore. Eso puede ser uno de los caminos. Otro de los caminos en cuestión de cómo medimos la experiencia del empleado puede ser mediante encuestas. Existen las encuestas de clima y cultura, encuestas de satisfacción, donde nosotros podemos tener preguntas específicas en relación a la experiencia del empleado y todos los procesos subyacentes. ¿Ok? Entonces, con eso también tenemos información cuantitativa que luego podemos nosotros
también trabajar, medir y comparar de trimestre a trimestre, de manera mensual, de manera anual, de manera bianual. Ya va a depender mucho de nuestro contexto, también del tiempo, porque recuerden que como somos generalistas, asistentes de recursos humanos, no solamente estamos viendo un proceso, estamos viendo varios procesos. Entonces, de la manera que sea más efectiva, tanto para nosotros como también para los mismos empleados, porque también ellos tienen que tener tiempo para participar en estas mediciones, ya sean las entrevistas o ya sean las encuestas. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Dani, ¿qué más me dices? Ah, ok, gracias. Gracias a ti, Dani. Qué bueno que me hayas preguntado. Freddy me dice, ¿qué es un insight? Un insight es sobre todo ideas, ideas inspiracionales, ideas que nos ayudan a tomar decisiones, nos ayudan incluso a tomar acción o ejecutar, ¿no? Como yo decía, nosotros podemos tener estas conversaciones con los empleados y los empleados nos pueden decir, ¿sabes qué? Todo ha sido excelente en todo mi momento, en todo mi ciclo de vida en la empresa, pero quizá ustedes podrían incorporar un kit de bienvenida, donde también en ese kit de bienvenida, en ese manual de bienvenida, tengan algún tipo directorio de todas las personas a las cuales yo tengo que conocer, a las cuales me tengo que contactar. Para mí hubiera sido más fácil y así no me hubiera tenido que demorar más tiempo en presentarme con los otros miembros de los equipos de otras áreas, ¿no? Entonces, ya te ha dado una idea, un insight que tú puedes utilizar en un siguiente momento, en un siguiente ciclo, ¿no? En un siguiente empleado que vaya a llegar, para hacerle más rápido su incorporación, su inducción, ¿no? Eso es un ejemplo de varios momentos, no solamente el momento de incorporarse, sino la formación, el ciclo de evaluación de desempeño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es sobre todo cómo nosotros podemos inspirarnos a partir de ese feedback que vamos tomando. ¿Ok? Buenísimo, Freddy. Muchas gracias a ti. Entonces, ya vimos estos principios y pues ahora nos toca un poquito saber si es que nos interesa, por ahí si les interesa conocer un poco más. Toda esta información yo la estoy sacando del libro de Jacob Morgan. Yo les recomiendo, si por ahí tienen, lo consiguen o si por ahí pueden buscar, también creo que existe así tipo artículos chiquitos. Es el libro La ventaja y la experiencia del empleado. Es un buen libro que también nos ayuda sobre todo a ver cómo la experiencia del empleado incluso puede ser una estrategia diferenciadora de éxito entre grandes empresas, ¿no? Y justo este cuadrito que he sacado es eso, cómo la Employee Experience, ¿no? Que es la experiencia del empleado, que está en inglés, pues se alinea a todas esas expectativas y necesidades, deseos que tiene el empleado, con también todo lo que la empresa va diseñando para él, cómo diseña, cómo también alinea los objetivos de la empresa en función de esas expectativas. Y una reflexión que hace Jacob Morgan es cómo al tú tener clientes, al tú tener empleados felices, tienes también clientes felices, ¿no? Entonces, muy importante por ahí, si les interesa conocer mucho más de la experiencia del empleado, que es súper profundo, les recomiendo por ahí este libro de Jacob Morgan. ¿Ok? Buenísimo. Y bueno, ya por aquí viendo un poquito sobre esta relación que existe entre experiencia del empleado, cultura y desempeño, nos vamos a dar cuenta que los tres conceptos se interactúan y al mismo tiempo se basan cada uno en, en estos, ¿ok? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de cultura empresarial, cultura organizacional, estamos entendiendo como uno de los principales determinantes de la experiencia del empleado. Esta cultura organizacional, pues, es el conjunto de valores, creencias, comportamientos, actitudes, conductas, percepciones incluso, que van a definir
la forma en la que los miembros de una empresa interactúan entre sí y en el entorno externo. Por ejemplo, ustedes van a conocer empleados de empresas del sector financiero que tienen una serie de conductas que pueden ser muy distintas a los empleados del sector de tecnología, ¿no? Usualmente en el sector de tecnología ellos trabajan de manera más remota, de manera más flexible, por lo tanto no tienen un código de vestimenta tan estricto que los empleados del sector financiero. Incluso los mismos empleados del sector financiero ya tienen una serie de conductas muy orientadas a ese tipo de sector y por lo tanto su cultura también está muy orientada a ese tipo. En cambio, la cultura de una empresa, ¿no?, de tecnología también va a ser muy orientada a esa flexibilidad, a esa innovación, a no tener tanto temor en utilizar pues ropa que no sea formal al 100%, como sí quizá a veces lo puede tener el sector financiero. Incluso en ese tipo de aspectos nosotros podemos darnos cuenta cómo la cultura organizacional va orientando el comportamiento de las personas en las empresas, ¿ok? Si me dijesen qué cosa es, ¿no?, la cultura en una empresa, podríamos decir que es el ADN que tiene la empresa y que va moldeando a las personas en función a ese ADN, ¿ok? Y cuando nosotros ya hablamos de desempeño empresarial, organizacional, pues estamos hablando de conectar cómo la cultura y la experiencia influyen directamente en el desempeño de los empleados y al mismo tiempo en los resultados de la empresa. ¿Ok? Ok, buenísimo. Nosotros cuando también estamos hablando de la experiencia del empleado, pues nos damos cuenta que la misma cultura, una cultura inclusiva, una cultura innovadora, orientada al bienestar, también se traduce en una experiencia coherente, ¿no? Una experiencia positiva, orientada a la satisfacción, orientada al compromiso, al desarrollo. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta y la conclusión que podríamos decir que existe en relación a la experiencia del empleado, cultura y desempeño es que una cultura positiva refuerza una experiencia del empleado positivo y por lo tanto tenemos resultados y un desempeño también positivo, orientado al logro, orientado a las metas de la empresa. ¿Ok? Entonces, siempre estemos atentos, incluso ustedes cuando vayan viendo, vayan postulando a alguna empresa, pregúntense por ahí, averigüen quizá con conocidos, amigos, cómo es su cultura en la empresa, ¿no? Entonces ya con eso puedes tener un factor predictor sobre cómo va a ser el cuidado que le dan a los empleados, cómo está siendo la experiencia del empleado. Y con eso también pueden tomar decisiones. ¿Cuántas personas a veces pensamos que estamos ingresando a una empresa grande, una empresa que nos paga muy bien, pero luego nos damos cuenta, cuando ya somos los empleados de esta empresa, que estamos en una empresa que le falta mucho el cuidado de los empleados, le falta mucho el tema de desarrollo, línea de carrera, en cuanto a crecimiento profesional o revisiones salariales, nunca las tiene, no tiene evaluación de desempeño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quizás hubiéramos sido más cuidadosos, si hubiéramos preguntado sobre cómo era su experiencia del empleado, sobre su cultura, hubiéramos tenido información relevante que nos hubiera ayudado a tomar otras decisiones. Pero bueno, eso es un poquito acerca de cómo nosotros nos damos cuenta que la cultura organizacional, el desempeño y la experiencia del empleado son relevantes. Ahora, yo les voy a comentar por ahí que justamente existen empresas actualmente aquí en Perú que cuidan mucho estos tres factores. Una de ellas es Interbank, del grupo Intercorp, que tiene bastantes políticas y prácticas orientadas a la experiencia del empleado y a la cultura organizacional. Y si me preguntasen por alguna empresa internacional,
Les podría hablar incluso de Amazon. Amazon también tiene una cultura muy orientada a la innovación, al desarrollo y sobre todo a formación, capacitación y desarrollo. ¿Ok? Vamos a ver un poquito sobre qué cosa es capacitar, qué cosa es formar, cómo nosotros podemos gestionar esta experiencia de crecimiento profesional, de crecimiento de formación y desarrollo en los empleados. ¿Ok? Pero antes de que yo les cuente un poquito sobre esto, me gustaría que ustedes me digan, reflexionen, piensen en su experiencia actual, en sus experiencias pasadas, en su experiencia tanto como profesionales, ¿no? Como estudiantes. ¿Qué habilidades creen que se necesita en un empleado para que sea exitoso? ¿Qué habilidades? ¿Habilidades técnicas? ¿Habilidades blandas? Cuéntenme en el chat qué piensan ustedes. Solo necesitamos que sepan a nivel teórico técnico o necesitamos que también tener empleados competentes a nivel de habilidades blandas. Vayan ingresando sus comentarios para que yo también les cuente la perspectiva que les he traído. A ver, ¿qué nos dice por acá Dani? Nos dice, primero creo habilidades blandas como flexibilidad y adaptación. Ok. José nos dice, habilidades como trabajo en equipo, resolución de conflictos y liderazgo. Ok. Y Antonio nos dice, conocimiento, empatía y mucha disponibilidad. Excelente, buenísimos, buenísimas respuestas de los tres chicos. De hecho, justo han tocado temas importantes. Qué importante es tener el conocimiento, la conducta, la actitud, tener esas habilidades técnicas que se necesitan para el mismo puesto, para un desarrollo exitoso y al mismo tiempo el desarrollo de habilidades blandas que van alineadas a ese potencial que el candidato, que el empleado puede tener. Entonces, nosotros desde nuestra posición de asistente de recursos humanos, de analista de recursos humanos, pues vamos a revisar un poquito cómo lo gestionamos y cómo al mismo tiempo vamos logrando tener procesos de formación y desarrollo exitosos. ¿Ok? Buenísimo. Uy, por ahí veo una respuesta más. A ver. Ya también nos dice las habilidades blandas y habilidades duras. Y por acá me dice Lucas, deben adquirir conocimientos, habilidades blandas y competencias para roles futuros en el puesto en el que están empleados. Muy bien comentado, Lucas, justamente competencias incluso para roles futuros. ¿Cuán competentes a nivel de potencial son? No solamente pensando en el presente o en el puesto actual, sino también cómo se van a adaptar ante desafíos futuros dentro de la empresa. Entonces nosotros justamente al momento de proponer capacitaciones, formaciones, tenemos que ser conscientes de esas oportunidades de mejora, de esas necesidades, de esas brechas que pueden tener nuestros empleados y tenemos que justamente impulsar esa actualización, esa adopción
de esas habilidades tanto blandas como también más en cuestión de técnicas teóricas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es el proceso de formación y desarrollo desde el sentido de los recursos humanos? Nosotros podemos decir que es el proceso que involucra e impulsa el crecimiento de las empresas y de los trabajadores. Hoy vamos a aprender sobre todo a diseñar estrategias efectivas en este ámbito. Vamos a ver las diferencias entre formación y desarrollo. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Hoy vamos a identificar. Vamos a ver también el rol estratégico del área de recursos humanos en formación y vamos a tratar de diseñar un pequeño programa formativo todos juntos y con ello vamos a poder consolidar un poquito el conocimiento que estamos aprendiendo en esta etapa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si yo diferencio formación y desarrollo, de manera conceptual podemos decir que el proceso de formación es justamente ese momento donde se necesita, se impulsa la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias específicas en relación a un puesto. Formación es específico. Tú has encontrado que tu empleado, que la persona que está en el puesto, tiene una necesidad específica. Por ejemplo, te has dado cuenta que el puesto ahora necesita tener tableros de control, por lo tanto, necesitan hacer dashboard y estos dashboards se utiliza Power BI. Tú cuando contrataste a la persona que está ocupando este puesto, que es responsable de toda esta gestión, solamente tenía un nivel avanzado en Excel. De hecho, te saca reportes en Excel. Pero actualmente, por la misma necesidad del negocio, por la misma necesidad del mercado, se necesita en Power BI. Entonces, tú ya tienes la necesidad de actualizar, de incorporar este conocimiento en el empleado. El empleado está de acuerdo, quiere también actualizarse, quiere crecer y por lo tanto puedes desarrollar un programa de formación orientado a que adquiera la habilidad y el conocimiento del manejo de Power BI. Te das cuenta que no solamente él lo necesita, sino que también existen más empleados que tienen esta misma necesidad. Entonces, ya puedes tener todo un programa formativo de actualización, de enseñanza de Power BI. ¿Ok? Entonces, tú ya te das cuenta que es muy específico y responde a una necesidad. Eso es cuando hablamos de formación. Pero cuando hablamos de desarrollo, nosotros estamos viendo que más bien es un enfoque a largo plazo. Por ahí hablábamos de esa potencialidad que tienen los empleados. Nosotros podemos identificar empleados talentosos, empleados que realmente sabemos que cualquier desafío que ellos tengan a nivel profesional e incluso personal, lo van a gestionar muy bien. Por lo tanto, estos empleados en algún momento podrían ser o convertirse en aquellos líderes que tomen las decisiones con un impacto muy directo en los resultados de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues les brindamos un plan de desarrollo, un plan sobre todo orientado a que su potencial siga creciendo y que en algún momento a largo plazo ellos puedan ocupar pues roles futuros desafiantes ajustados a su potencial. ¿Ok? ¿Alguna duda entre formación y desarrollo? ¿Nos quedó bien? Dani, cuéntame. O si no, coméntanos por el chat. A ver, Dani nos dice.
Ok. Sí, justo hoy vamos a aprender cómo es la evaluación. Bueno, no hoy, vamos a verlo en otra clase, que es la evaluación de desempeño, que justamente trata no solamente que un grupo de empleados evalúa, sino más bien tenemos un enfoque en ese tema, ¿no? En ese proceso de evaluación de desempeño, donde se evalúa de manera 360. Los trabajadores se autoevalúan, ellos colocan cómo están percibiendo que están haciendo su trabajo. Los jefes de estos trabajadores los evalúan bajo una métrica diseñada por recursos humanos, por los jefes, etcétera. Y estos trabajadores que están evaluando a sus subordinados al mismo tiempo son evaluados por esos subordinados. Y tenemos también a los compañeros que evalúan también el desempeño y el desarrollo de estos empleados. ¿Ok? Entonces vamos a tener estas evaluaciones de desempeño 360 y justamente eso nos va a dar la información necesaria para identificar esas oportunidades de mejora, esas debilidades que quizá tienen algunos empleados y que necesitamos que se reduzcan, que se cierren esas brechas. Buenísimo, Dani. Muchas gracias por no quedarte con la duda y no, tu pregunta no es rara. Está muy bien. Genial. Buenísimo. Entonces, formación y desarrollo CHE. Ya nos hemos dado cuenta que son distintos procesos, uno mucho más específico a corto plazo y el otro mucho más a largo plazo. Y bueno, nos toca ahora visualizar un poquito sobre esas diferencias que pueden existir entre formación, desarrollo, ya a nivel más visual. Si vemos a nivel de enfoque, formación, como les decía, es más a corto plazo, desarrollo es mucho más a largo plazo, más sostenido en el tiempo. El objetivo también es distinto. Formación, usualmente, por no decir generalmente, siempre tiene que ver con cerrar esas brechas, mejorar el desempeño actual, actualizarse. En cambio, desarrollo tiene que ver más con esos roles futuros, ¿no? Con esa preparación según el potencial que se ha identificado. Formación, alcance, es mucho más específico y desarrollo es mucho más amplio. Y por ahí me pueden decir, y profesora, ¿por qué es importante que los trabajadores, que los empleados tengan, ¿no?, un plan de formación y desarrollo? ¿Por qué necesitamos impulsar estos procesos desde recursos humanos? Pues como vimos, es parte de toda esa experiencia del empleado, de toda esa interacción que la empresa tiene con el empleado. Recuerden ustedes que muchas veces nosotros, cuando estamos trabajando, pasamos la mayor parte de la vida en la empresa. Por lo tanto, también necesitamos que los procesos asociados a nuestro crecimiento profesional sean impulsados por la empresa, que la empresa donde nosotros trabajamos, nos brinde espacio para crecer, para formarnos, para desarrollarnos. ¿Ok? Entonces, si gestionamos bien la formación, todo el proceso de formación y desarrollo, pues vamos a tener una mejora del desempeño y la productividad. Los empleados mejoran las habilidades, pues ahí vamos a darnos cuenta que nos hemos actualizado. También tenemos una reducción de rotación laboral, donde va a existir mayor satisfacción laboral. Vamos a fomentar la innovación, el personal va a estar más capacitado, por lo tanto vamos a tener más ideas, más espacios a que también tengamos nuevas propuestas, nuevas iniciativas. La empresa en función a ello va creciendo, va teniendo mejores resultados, entonces le conviene a la empresa. Muchas veces tenemos a líderes que cuando tú le dices, ¿sabes qué? Necesitamos contratar a un capacitador para que les enseñe tal programa, para que les ayude, para que mejoren sus habilidades blandas los empleados. Ellos lo ven como un gasto y no desean gastar. Dicen, no, eso es un gasto, es por gusto, no. Tú enséñales. Pero a veces, incluso nosotros necesitamos que nos capaciten, ¿no? No todo podemos saber recursos humanos. A veces hay pues áreas, empresas, capacitadores especializados que te pueden ayudar mucho más, que te pueden dar soluciones más orientadas a tu necesidad y que obviamente la empresa tiene que invertir, que es distinto a gastar, porque está invirtiendo
desarrollo del talento para que ese talento sea más productivo, tenga más herramientas para resolver los desafíos en el día a día del trabajo, ¿no? Entonces, tenemos que saber cómo le comentamos, cómo convencemos a quienes toman las decisiones para que inviertan en los distintos procesos o programas de formación y desarrollo. ¿Ok? Eso es en cuanto a los beneficios para la empresa. En cuestión de beneficios para los empleados, pues tiene que ver con ese crecimiento personal y profesional, con esa sensación de logro que podemos nosotros sentir y que la empresa nos va a brindar, además del mismo aumento de la satisfacción laboral, el compromiso, la retención del talento, la lealtad que generas, ¿no? Al saber que estás en una empresa que te cuida, que te brinda capacitaciones, que cada vez que ve que tú necesitas alguna herramienta específica, necesitas aprender nuevas habilidades, pues la empresa está ahí, la empresa te ayuda y te las brinda. ¿Ok? Entonces, nos damos cuenta que es un win-to-win, tanto para la empresa como para los empleados. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, ya visualizando un poquito todo el ciclo de formación y desarrollo, les he traído acá justamente esos pasos que solemos utilizar al momento de proponer capacitaciones, de formar y desarrollar. Sanabria Galindo, Pablo. Hola, ¿cómo estás, Pablo? Bienvenido. Qué bueno que te nos sumes. Por fin entraste. Sí, también lo celebramos acá. Sí, justo estamos viendo todo el proceso de formación y desarrollo, además de la experiencia del empleado. Cómo nosotros impactamos en esta interacción que tenemos con los empleados y cómo también nosotros somos responsables de impulsar esos espacios de formación y desarrollo. Estamos revisando el ciclo de capacitación, el ciclo de formación y desarrollo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo sabemos cuáles son esos pasos para diseñar un proceso de capacitación? Pues en sí son 5 pasos, ¿ok? Primero, diagnóstico o detección. ¿Cómo diagnosticamos? ¿Cómo detectamos? Pues tenemos nosotros que visualizar, ver esas necesidades, identificar esas brechas de habilidades, ¿ok? Esas brechas que nosotros decimos, ¿sabes qué? Este talento necesita, pues, una capacitación específica, necesita esta habilidad. Se nos ha informado mediante la evaluación de desempeño, se nos ha informado mediante una sesión de feedback con su líder inmediato, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros ya con esa necesidad detectada, vamos a establecer un plan, que sería nuestro segundo paso. Ese plan es el diseño de nuestra capacitación, sea formación o sea desarrollo, ¿ok? Más o menos, ¿cómo hacemos nuestro plan? Pues primero tenemos que colocar nuestro objetivo. Siempre para cualquier cosa que ustedes hagan, sea formación, sea desarrollo, sea evaluación, incluso hasta para reclutamiento y selección, tengan un objetivo concreto. Ustedes tienen la necesidad y su objetivo tiene que responder a esa necesidad. Ejemplo, encontramos que necesitamos conocimiento de Power BI en los asistentes de finanzas. Esa es la necesidad. Power BI en asistentes de finanzas. No lo tienen, nosotros tenemos que resolverlo. Vamos a hacer un plan, pues nuestro objetivo va a ser capacitar, incorporar, fomentar la adquisición, ¿no? Siempre en un verbo infinitivo iniciando, del programa Power BI en un grupo de asistentes de finanzas y luego con ese objetivo nosotros podemos ir poco a poco desglosando las condiciones, las herramientas, la forma en que vamos a realizar esa capacitación. ¿Ok? Una vez que ya tenemos nuestro objetivo específico que responde a la necesidad,
vamos a visualizar cómo lo vamos a hacer. Si vamos a hacer una capacitación interna, quizá utilizamos a los mismos jefes de la empresa que tienen un conocimiento avanzado en Power BI para que ellos brinden la capacitación. Quizá no tenemos mucho presupuesto para contratar a profesores especializados o instituciones especializadas, ¿no? O quizás sí, si podemos, entonces ya tenemos quién va a ser el ponente que va a brindar estas capacitaciones. ¿Qué más? Vamos a colocar si es una capacitación, una formación presencial, híbrida o netamente remota, qué materiales se van a utilizar, cuáles van a ser las métricas de evaluación para validar que estas personas que se han capacitado realmente hayan logrado aprender, ¿no? Vamos a tener evaluaciones en la capacitación, van a ser solamente exposiciones, va a ser un trabajo final, etcétera, etcétera. Entonces, colocamos todo lo que queremos hacer en este plan. Y con ese plan es nuestra guía, nuestra brújula para la ejecución, que es el momento donde realmente sucede, ¿no? Esta ejecución puede ser según cómo nosotros hemos planificado, si hemos colocado en nuestro plan que iban a ser 2 meses de capacitación con tres sesiones o 3 clases en la semana, pues justamente vamos a validar que así sea, ¿no? Vamos a enfrentarnos a ese momento y pues tenemos que llevarlo a cabo. Si por ahí hemos colocado que netamente una evaluación, una formación, disculpen, virtual, pues también, ¿no? Vamos a validar cuánto tiempo le hemos puesto, vamos a ir nosotros tomando en cuenta el seguimiento para el proceso de toda la ejecución. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, la última parte justamente tiene que ver con la evaluación y la gestión. La evaluación es validar si realmente nuestra formación, nuestro programa ha tenido éxito. ¿Cómo lo medimos? Mediante KPIs o indicadores. Estos KPIs suelen ser número de participantes que asistieron a la capacitación, número de participantes que tuvieron una nota probatoria y se certificaron en Power BI. También podemos hacer una comparación del conocimiento antes de la capacitación y del conocimiento posterior. Va a depender mucho de cómo tú has también planificado tu evaluación en el plan. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, ya el último paso es la gestión. Es que a partir de la evaluación, que no solamente mide cómo ha sido, ¿no? Si han aprobado, si han participado, sino también mide su satisfacción con la capacitación. Si los que han participado en la capacitación sienten que ha sido y se ha tenido un ponente que sabía del tema, que lo dominaba, un ponente que utilizaba los PPTs, no sé, más actualizadas, etcétera, etcétera. Entonces, con eso, con ese feedback, nosotros podemos gestionar y para siguientes capacitaciones tenerlo en cuenta e incorporar esas oportunidades o esas fortalezas que hemos encontrado en el momento de la gestión para que nuestro plan en esa nueva capacitación sea mucho más específico y que también tenga mucho más éxito que la anterior capacitación, ¿no? Entonces, ese es un poquito de nuestro ciclo de formación y desarrollo. No sé si alguno, alguna tiene duda, consulta. Todo ok. Igual vamos a ver un ejemplo y vamos a hacer un caso pequeño para concretar nuestro conocimiento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, yo les decía, ¿no? Es importante conocer qué herramientas tenemos, qué utilizamos en los distintos momentos, en los 5 momentos del ciclo de formación y desarrollo. Justamente yo les he traído estas herramientas que se suelen utilizar. Quizá ustedes incluso, de los años, con el pasar
de la misma experiencia que tengan, e incluso su propio contexto dentro de su empresa, tengan que utilizar otro tipo de herramientas, ¿no? Pero las que se suelen utilizar actualmente son entrevistas. Mediante entrevistas con los mismos jefes de las personas a quienes queremos capacitar, podemos detectar, podemos identificar las necesidades. También mediante entrevista a estos mismos empleados, ¿no? ¿Qué necesidades sienten que necesitan reforzar? ¿Ok? Mediante focus group, que son estos espacios donde se reúnen un gran grupo de personas para que con toda la confianza puedan comentar sus distintas perspectivas. O incluso mediante la encuesta a colaboradores, ¿no? A los trabajadores. ¿Qué más? Al momento del plan, de la planificación del diseño, pues también podemos utilizar algunas plantillas de cronogramas, materiales interactivos, plataformas de aprendizaje. Al momento de la evaluación, también podemos utilizar nosotros encuestas, KPIs, para ver esa comparativa del antes y el después del programa. ¿Ok? Es un poquito de esas herramientas que solemos utilizar en este diseño de programas y nosotros, desde nuestro rol en el área de recursos humanos, vamos a ser aquellos que vamos a concientizar a los que toman las decisiones para que nos brinden presupuesto, para que nos brinden esos espacios de formar y desarrollar a los empleados. ¿Ok? Vamos también nosotros a ser vigilantes para identificar todo lo que tiene que ver con la necesidad formativa. Vamos a coordinar y ejecutar programas y al mismo tiempo vamos a medir resultados y el retorno de inversión. ¿Qué tiene que ver el retorno de inversión? Pues tiene que ver con cuánto de lo que hemos invertido, hemos justamente pagado en todas las distintas capacitaciones, se está retornando, se está devolviendo, ahorrándose en tiempos porque se han capacitado y se han vuelto más productivos los empleados y por lo tanto, en lugar de un gasto, ha sido una inversión. Nosotros, por eso es importante que seamos conscientes de que este proceso es vital y de hecho afecta toda la experiencia del empleado. Muchas empresas piensan que si no brindan estos espacios no pasa nada, pero no es así. Las personas queremos capacitarnos, queremos crecer. Y si tengo una empresa que nunca me habla de este tipo de cosas y nunca me invita a capacitarme, a realmente tener conciencia de la formación y el desarrollo, pues probablemente esta persona termine pues retirándose, buscando otro nuevo empleo, lo cual no es bueno para una empresa porque va a tener una rotación frecuente y por lo tanto no va a lograr sus objetivos. ¿Ok? Muy bien. Les he traído este pequeño caso para que ustedes, en los minutos que nos quedan, puedan ayudarme a brindar la respuesta a este caso práctico. ¿Okay? Somos parte de recursos humanos de una empresa retail que necesita mejorar las habilidades de servicio al cliente en sus empleados. ¿Ok? Su necesidad, identifiquemos la necesidad, mejorar habilidades de servicio al cliente en los empleados. Ustedes díganme cuál sería el objetivo de su programa formativo, de su programa de capacitación. ¿Cuánto tiempo sería este programa según su experiencia, según su perspectiva? Si a ustedes les preguntan como justamente consultores, como expertos del tema, e incluso si por ahí alguno se atreve a brindarme qué temas tocarían, ¿no? ¿Qué método utilizarían? Virtual, presencial, coaching, talleres, e incluso qué forma de medición tendría este programa para saber que fue exitoso. Díganme por comentarios y yo los leo y también les cuento qué he colocado.
A ver, ¿alguno se atreve a contarme qué objetivo de programa colocaría ante esta necesidad? A ver, un minuto y luego les cuento mis respuestas. Muy bien, justo un minuto. Ah, justo, adiós. Ya les iba a soplar mi respuesta. A ver, voy a empezar a leer lo que me cuentan. Les voy contando también qué pienso de lo que van explicando. Dani nos dice, el objetivo, mejorar la calidad de servicio al cliente ofrecido por los colaboradores de la empresa. Muy bien. Bueno, pues ahí podría ser mejorar las habilidades en relación a la calidad del servicio al cliente por los colaboradores. Está bien, está orientado, Dani. Duración, 2 meses. Tal vez temas, conceptos de servicio al cliente, excelente. Comunicación efectiva, orientación al cliente. Sí, has tocado justamente esos temas que realmente tienen que ver con la habilidad del servicio. Y 2 meses me parece también un tiempo prudente para poder desarrollarlo, ¿no? Quizá por ahí podemos poner la frecuencia, quizás 3 veces a la semana, 4 veces a la semana las sesiones, ¿no? Entonces, incluso ahí ya sería bien intensivo. Lucas nos dice, objetivo, fortalecer las habilidades de escucha para mejorar la atención del cliente. Lucas ha sido bien específico, también me gusta. Sarita López nos dice, mejorar las habilidades de servicio al cliente del personal, duración 8 semanas, 2 meses, comunicación, empatía, manejo de quejas y resolución de conflictos. Método, formación mixta. Me gusta ese enfoque, ¿no? No solamente virtual, sino también presencial. Coaching y talleres prácticos, y la medición, encuestas de satisfacción, evaluaciones antes y después, y feedback de supervisores. Muy bien, súper completo, Sarita, muchas gracias. Ya nos dice, objetivo, lograr que los trabajadores tengan habilidades blandas, muy interesante en relación a lo que tenemos, a la necesidad, para que tengan una mayor interacción con el cliente, ¿ok? Y Sanabria nos dice, fortalecer un buen servicio a nuestros clientes que atendemos. Ya, un poquito más ahí, Pablo, podría ser fortalecer las habilidades de buen servicio a nuestros clientes, de servicio a nuestros colaboradores para mejorar la atención al cliente que atendemos. Quizá por ahí un poquito, pero también está en la misma ruta, ¿ok? Buenísimo, muy bien. Muchísimas gracias a todos por participar. Están muy atentos. Me gusta mucho eso, porque estamos aprendiendo. No te desanimes, no te desanimes, Pablo. Estás en la ruta, estás ahí. Además, recién has llegado hoy también, así que no te preocupes. Muy bien. Sigue ayudando, Pablo. Poco a poco. Ya vamos aprendiendo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, justo por acá, coincide bastante con lo que me han mandado todos. Tenemos por acá el objetivo que yo coloqué, que va muy de la mano a lo que tú pusiste, Pablo. De hecho, mira, mejorar la atención al cliente mediante el fortalecimiento de habilidades de escucha activa y resolución de problemas, ¿no? Que tiene que ver mucho con lo que tú colocaste, pero que tiene un poquito más específico en relación a nuestro personal, ¿ok? 8 horas, principios de atención al cliente, manejo de clientes difíciles, resolución efectiva de problemas, simulaciones prácticas de situaciones reales, roleplay. La evaluación, encuestas de satisfacción al cliente después de la formación y observaciones de supervisores en las tiendas. Ok, buenísimo. Y finalmente, yo les hago esta pregunta que tiene que ver ya con los momentos de capacitación, ¿no? Ahora que ustedes han hecho esta pequeña planificación de una capacitación ficticia, ¿no? Basada en una necesidad, díganme
¿qué parte del proceso de formación y desarrollo les parece más desafiante? ¿Les parece más compleja, más difícil? Justo Camila también nos ha compartido sus respuestas. Muy bien, Camila también. A ver, cuéntenme. ¿Cuál puede ser para ustedes la parte más difícil del proceso de formación y desarrollo? Al momento del diagnóstico, al momento de la planificación, al momento de la ejecución, ¿no? A veces yo tenía colegas que me decían, no, cuando ejecutas te pasan tantas cosas que tienes que resolverlo sobre la marcha. A veces hay capacitaciones que tienen espacios, tienen breaks, donde se ofrece bocaditos, coffee break se les llama, ¿no? Y a veces no llegan los proveedores de los bocaditos. Y tú ya has prometido, ¿no? Tu ponente ya ha prometido, por si acaso, chicos, cuando terminemos vamos a ir a por los bocaditos. Entonces ya todo el mundo sabe que tienen que haber bocaditos. Y el proveedor no llega. No llega con el café ni los bocaditos y ya están por salir. ¿Cómo lo solucionas? A veces en la ejecución pasan ese tipo de cosas. O no llega el ponente, o el ponente llega y no llega todos los materiales. O te olvidaste de reservar la sala de capacitación. A veces pasa, ¿no? Y tienes a todo el mundo convocado y no hay dónde hacer la conferencia. ¿Qué haces en ese momento? Ah, Camila le faltó escribir más. Rayos. A la próxima, Camila. No, igual lo puedes escribir por acá. Nos dejas constancia de lo que has pensado. Mientras vamos pensando, cada uno de nosotros, qué parte del proceso de capacitación les parece más desafiante, ¿no? Recuerden un poquito cuál era el ciclo. Detección, plan, ejecución, evaluación y gestión. ¿Cuál para ustedes es más desafiante? Al menos para mí, a ver, antes de que les diga cuál es para mí. A ver, creo que por ahí. La ejecución, nos dice Yoli. Sí, ¿no? Puede ser, la ejecución puede ser difícil. Yo siento que la gestión, la ejecución, incluso a veces identificar, no, planificar. A veces cuando tienes que planificar, porque como va a ser tu guía para todos, si no has hecho algo bien en la planificación, al menos para mí, pues se nota ya, todo lo demás se viene abajo. Yo siento eso. Pero también varios me dicen, no, pero puedes tú también planificar, pero en la ejecución, como es algo que no tienes tu control, pues también te puede pasar una serie de cosas y tienes que resolverlo. Ajá, y tienes que improvisar, ¿no, Lucas? ¿No? Y a veces, ¿cómo haces? Te genera mucha ansiedad. Y si estás solo, sola, ¿no? Liderando toda la capacitación, si no tienes más ayuda más que tú, pasa, ¿no? Yo creo que esas dos, planificación y ejecución, son un poquito complejas y nosotros tenemos que estar preparados ante esos momentos. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, les he traído estos casitos de éxito de formación y desarrollo en empresas. En el grupo Intercore, aquí en Perú, tenemos un grupo, un holding retail, que tiene un gran grupo de empresas, ¿no? Y este grupo identificó que en sus distintas empresas, tanto el sector financiero, farmacias, mejoramiento del hogar, incluso educación, todas tenían una necesidad. Todas querían que sus empleados crezcan, se desarrollen, se formen. Y en este marco, ¿qué hizo esta empresa? Pues empezó a tener formaciones masivas para todos ellos. Pero luego se dieron cuenta que estas formaciones masivas incluso podían ser aterrizadas, tener módulos, tener bloques, tener certificaciones, etcétera, etcétera. Y fundó otra nueva empresa, que es una universidad corporativa dirigida especialmente a brindar el servicio de formación y desarrollo a todas estas empresas. Esta universidad corporativa se llama USIC, ¿no? Que significa Universidad Corporativa de Intercore. Y ya tiene más de 16 años incluso, que está potenciando a estos trabajadores de todo este holding para que puedan adquirir en tiempo real las habilidades, conductas, conocimientos necesarios. Entonces, imagínense cómo también se ha vuelto y cómo pudieron ellos, ¿no? Tener una
un negocio brindando formación y desarrollo, porque estas empresas, cada una de ellas contrata a esta empresa, ¿no? Y ese es un modelo de negocio de esta empresa, que también es del grupo Intraco. ¿Ok? Entonces vemos ese tipo de casos de éxito que existen aquí, existen en otras partes del mundo. Entonces, siempre la formación y el proceso de desarrollo va a estar vigente y es parte de las empresas. Si lo saben gestionar bien, pues les lleva al éxito. ¿Ok? Muy bien. El día de hoy, entonces, ya llegando a nuestro fin de la clase, vamos a visualizar las diferencias entre formación y así hemos visualizado, discúlpeme, ya hemos visualizado las diferencias entre formación y desarrollo. Nos hemos dado cuenta de su importancia y hemos visto el ciclo con estas 5 etapas que hemos revisado. Incluso vimos algunas herramientas que podemos utilizar en este ciclo y al mismo tiempo nos dimos cuenta, mediante un caso práctico, cómo nosotros podemos ejecutar, planificar una capacitación. También reflexionamos un poquito acerca de lo complejo que puede ser cada una de estas etapas, llegando también de manera muy personal y subjetiva, cuál podría ser para nosotros esa etapa más compleja. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hemos revisado hoy. También hemos visto experiencia del empleado, cómo está enmarcada tanto en la cultura, el desempeño, y cómo nosotros somos los responsables de gestionarla e impulsarla, y cuán importante es para la vida laboral del trabajador. No sé si tengan alguna duda, consulta en estos últimos minutos de la clase para cerrar ya nuestra sesión número 3 del día de hoy. Recuerden que ya el examen va a estar habilitado, justo nuestra coordinadora del equipo de ITEC nos va a brindar las indicaciones, así que atentos a las distintas dinámicas e iniciativas que tienen. Y si no hay ninguna duda, consulta, pues les dejo con ella. Y recuerden, nuestra siguiente clase es el día jueves. ¿Ok? Muy bien.